Ultimátum a la hispanidad. En la película Ultimátum a la Tierra, en su versión de 2008, hay una escena en la que un personaje le comenta a otro personaje, que es una mujer estadounidense que tiene jerarquía militar, tiene un mando, pues se le dice que, bueno, a lo mejor la hipotética inminente contacto extraterrestre, contra la civilización extraterrestre, en el caso de que ocurra con la Tierra, pues quizá pueda ser algo positivo, ¿no? Entonces, esa mujer con mando militar le responde, no, siempre que ha habido dos culturas que se han enfrentado con distinta tecnología, siendo una superior a otra, pues la cultura superior ha arrasado con la cultura inferior. Y pone dos ejemplos, bueno, o el mismo ejemplo, dice, como ocurrió con la llegada de los españoles a América y como ocurrió con Pizarro en Perú. Esto es llamativo, esto es película, esto es cine, esto es Hollywood, esto es ideología, esto es manipulación y estas son las ideas que recibimos todos, llegan a nuestros cerebros y las incorporamos en nuestro bagaje cognoscitivo. Y cuesta mucho romper estas ideas. Nosotros invitamos a que se estudie qué ocurría en América cuando llegaron los españoles, si allí había un paraíso o no había un paraíso. Es decir, se estudie si había o no había sacrificios humanos, se estudie si había o no había antropofagia, se estudie si hubo arrasamiento, si hubo genocidio o si hubo entrelazamiento e incluso se puede hablar de emancipación. Además, esto de hablar dando por hecho que la cultura española era superior a la cultura precolombina, pues es una terminología quizá poco exacta e imprecisa. Todo esto nos recuerda el tema de a vueltas con el 12 de octubre y la cansina lucha contra la ignorancia de quienes son voceros de intereses antihispánicos y encima lo hacen gratis. Claro que antes de Colón otros, europeos y asiáticos, llegaron a lo que a partir del siglo XVI se llama América. Pero llegar no es descubrir, pues descubrir implica dos elementos. Uno, tener conciencia del objeto que se descubre y dos, realizar una justificación de dicho descubrimiento. Y ni uno ni dos lo lograron ni los indígenas, ni los marinos precolombinos, ni el mismo Colón, pero sí la monarquía hispánica. Y ahora llega cuando saltan con lo del colonialismo asesino. Que no hubo colonialismo, que eran provincias, virreinatos. El colonialista construye puertos para obtener, extraer recursos y si hay problemas poder salir rápidamente. Como luego hicieron los ingleses, los franceses, los holandeses. Y no invierten en instituciones. España construyó ciudades sí en la costa, pero también tierra adentro, incluso 1000 kilómetros tierra adentro. España hizo en torno a 30 universidades, donde incluso se explicaba la doctrina del tiranicidio, todo un riesgo por si lo ponían en práctica los alumnos. Y en dichas universidades también se enseñaban las lenguas de los indígenas. Y todo esto 80 años antes de que se fundase Harvard, que supuestamente es la primera gran universidad mundial. ¿Cuántas universidades hicieron los ingleses, los franceses y los holandeses cuando se iban de excursión? Por su parte, los españoles lo que hicieron en América fue también construir hospitales. Y hospitales gratuitos. Y esto antes del estado de bienestar. Hospitales gratuitos. Pero ¿cómo puede ser esto? Pero no habíamos quedado que lo que hicieron los españoles allí fue un genocidio, que a eso fueron. Entonces es incompatible. ¿Cómo vas a hacer un genocidio y a la vez un genocidio que tiene que ver con tener una voluntad de exterminar todo un pueblo o todos los pueblos que puedas? Pues ¿cómo vas a exterminar pueblos y a la vez vas a hacer hospitales gratuitos? Entonces, ¿para qué quiero los hospitales? Pues echemos una mirada con lo que pasó en América del Norte. Cuando llegaron los ingleses en la costa este de América, de Norteamérica, ¿cuántos hospitales construyeron los ingleses? Y luego los que se independizaron de los ingleses, ¿cuántos hospitales construyeron que pudiesen ir los indios de América del Norte? Y hablando de los indios de América del Norte, en la zona que fueron conquistando los ingleses, los sajones, los que se independizaron de los ingleses, pues allí, por donde pasaban,
no quedaba ningún indio. La política que hacían era, el mejor indio es el indio muerto. Por el contrario, en la zona controlada por los españoles, allí sí que había indios vivos. Lo que pasa es que las películas de Hollywood, esa gran maquinaria de manipulación ideológica, nos pintan a los indios como si fuesen unos salvajes, unos analfabetos, que no saben hablar y no tienen cultura. Jerónimo rezaba en español. Eso quiere decir que tenía la religión católica y que tenía el idioma español como propio. No era ningún salvaje Jerónimo. Y puestos a hacer ranking de salvajismo, a ver quién fue más salvaje en tierras americanas. Por su parte, los españoles hicieron leyes para preservar el derecho de gentes. Si es que en la primera ley laboral de 8 horas, mucha gente todavía se cree que fue en Francia, en la civilizada Francia. Pero si fue en esta época, en el siglo XVI, para controlar que en las minas no se trabajase más de 8 horas diarias. E incluso los jesuitas llegaron a hacer un experimento de 6 horas diarias, mucho antes que la tan socialdemócrata Suecia. De ahí que Alexander von Humboldt, alemán, y eso que había crecido en el menosprecio hacia lo español, a principios del siglo XIX descubrió que en Nueva España, futuro México, se vivía mejor que en el Sacro Imperio Germánico, futura Alemania, en el sentido de que el agricultor indio es libre y su situación, su estilo de vida, su confort, es mucho mejor que la de los campesinos rusos y alemanes de la misma época. Si es que los mineros mexicanos eran los mejor pagados del mundo. Si es que por la misma labor recibían hasta 6 o 7 veces más que lo que recibía un minero alemán en la misma época. Y la gente de estatus normal, la gente que no era de estatus alto, pues la gente consumía con frecuencia carne, consumía alimentos nutritivos, vino. Si es que comía mejor una persona de estatus normal en Nueva España que no muchos reyes europeos. Incluso dice Humboldt que había ausencia de esclavitud en Nueva España. Pues comparemos lo que pasaba en la misma época un poco más al norte, en el incipiente Estados Unidos, donde pasaban en aquel momento de 1 millón de esclavos africanos, una sexta parte de la población en aquel entonces. ¿Quiénes eran los salvajes? Y dice Humboldt que allí había prosperidad económica. Pues claro que había prosperidad económica porque había comercio primero con Europa y a la vez también con Asia. Y dice Humboldt que allí en Nueva España había avances científicos. Y especifica Humboldt que ninguna ciudad americana, pero incluyendo las de Estados Unidos, tenía instituciones científicas como Ciudad de México, donde se vivía mejor que en Berlín y en París. Esto debe saberse en Europa. Textualmente dijo Alexander von Humboldt en 1811 en su libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Y en 2022, y ya mismo 2023, todavía hay muchos que no se han enterado. Y como no se han enterado, pues hay que repetirlo. Con los Austrias no hubo colonialismo, con los Borbones sí, pero claro, por influencia europea. ¿Y los indígenas fueron maltratados? Sí. Después de las independencias. Después de la independencia, las nuevas burguesías machacaron las poblaciones indígenas. Y antes no, porque los austrias llevaron un imperialismo, sí, un imperialismo constructor. No destructor como el imperialismo anglosajón, holandés, e incluso el portugués. Pues esto es muy fácil, miremos. Obsérvese cuántos indígenas hay en los Estados Unidos. Y el presidente de México al presidente de Estados Unidos no le dice nada. Nos dice a los españoles que pidamos perdón. Pero con el presidente de Estados Unidos a ese no le dice nada. Pues hablando de Estados Unidos, es un país que el 56% de su territorio actual, desde Alaska hasta Miami, pues el 56% de Estados Unidos actual perteneció a España hasta principios del siglo XIX. Al punto, como hemos dicho antes, que el jefe Jerónimo rezaba en español. Observes el mapa del territorio exactamente de los aztecas, el posterior territorio de Nueva España y el posterior territorio del país México. Y claro, todo el territorio del centro-norte de Nueva España
Cuando fue incorporado luego a Estados Unidos, una vez siendo de Estados Unidos, en ese territorio salió oro en California, salió petróleo en Texas. Pero estamos hablando de indígenas. Observemos ahora mismo en Australia. ¿Hay indígenas? Sí. ¿Pero cuántos había antes de llegar a los anglosajones? Una destrucción casi total. No total, pero casi total. Si en porcentaje fue una destrucción más bestia la que hicieron los anglosajones en América y en Australia que la que hicieron los propios aztecas. Y anda que los aztecas, que se comían al prójimo, que concebían a las comunidades vecinas como granjas humanas, pues eso no se las comían del todo, porque entonces se quedaban sin comida. Una repercusión muy fecunda de la expansión del Imperio Hispánico es que a partir de entonces se pudo pensar el mundo en su totalidad. Pero pensar se podía pensar antes, pero ahora pensar a partir de una experiencia real. ¿Lo que acabo de decir es real? Sí. ¿Lo podéis encontrar en el libro de los Estados europeos? No. No os matéis a buscar que no lo vais a encontrar. Se ponen a mirar para otro lado, se ponen a silbar los ilustrados europeos, pero todo esto no cuentan nada. ¿Y qué hubo en la España americana? Pues mestizaje. Y un intento fracasado, un intento de racionalizar el mundo. Decimos que fracasó porque luego el mundo se concibió de otra manera, a la manera capitalista de corte anglosajón, y esa fue la que dominó. Pero desde ese laboratorio de ideas que fue la Universidad de Salamanca, se intentó racionalizar el mundo, empezando por racionalizar el tiempo, el calendario. Y claro, se racionalizó de una manera que ya no era ni el feudalismo medieval, ni el posterior capitalismo, fue otra cosa. Y esa otra cosa, en aquellos momentos del siglo XVI, XVII y XVIII, era algo potente. Por eso, desde el mundo anglosajón, pues hicieron maniobras estratégicas en la oscuridad y también diurnidad para trocear el imperio hispánico. Y bien que lo consiguieron. Su eslogan era divide y vencerás. Para empezar, primero consiguieron la separación de Portugal de la monarquía hispánica. Y posteriormente la separación de la América española de España. Pero no solo consiguen eso, la separación de América española, porque América española se separó, pero no se separó como un bloque. Eso no les interesaba a los anglosajones. Consiguieron que la América española se separase de España, pero troceada, fragmentada en más de 20 naciones. Y cuanto más pequeña sea cada una de esas naciones, pues menos poder geopolítico, influencia en el mundo va a tener. Pero si todavía hoy los anglosajones están presionando para que los mapuches se independicen, se separen de Chile y de Argentina, ¿de dónde creéis que viene la financiación y la promoción de la ideología del indigenismo? Pues de centros universitarios estadounidenses y británicos. ¿Cuán certera ha sido y sigue siendo el arma del posmodernismo? Por cierto, no nos confundamos. Una cosa es reivindicaciones concretas que puedan hacer ciertas colectividades indígenas y otra cosa es transformar dichas reivindicaciones o inventarse otras, transformarlas en un odio al mestizaje, en un odio hacia lo español, en un odio en definitiva al mestizaje conseguido en América por parte de la tradición hispánica. ¿Y saben los que se consideran indígenas americanos por qué pueden criticar y hasta odiar a España? Porque existen. Porque al haber triunfado en América, en toda América, el imperialismo destructor de corte anglosajón, no hubiese quedado ni uno solo de sus antepasados, con su política religiosa protestante de el mejor indio es el indio muerto. Pues como los indios, seguramente era protestante, no se pueden redimir, pues lo mejor será exterminarlos. O dejar una pequeña muestra alcoholizada en reservas. Esa pequeña muestra son descendientes de los indios en la zona de influencia española. Porque en la zona de influencia inglesa anglosajona, allí no quedó ni el tato. También de procedencia anglosajona es el borrado de todos los logros técnicos, tecnológicos, científicos que tienen que ver con la tradición hispánica. Y lo gracioso sin gracia, es que los españoles, muchos españoles, somos los primeros en creernos y hasta difundir dicha creencia. Somos los españoles los mayores cultivadores de ese olvido. Y como muestra, la primera circunnavegación planetaria, una hazaña quizá solo superada, si es que fue superada,
por el lanzamiento del Sputnik 1 por la URSS el 4 de octubre de 1957. En fin, hasta el próximo 12 de octubre de 2023 y me temo que 2033 y 2053, donde seguiremos escuchando los mensajes de los voceros que en realidad difunden mensajes provenientes del mundo anglosajón, con instituciones como la CNN en español, la BBC, universidades varias estadounidenses, donde hacen cursos del colonialismo en Latinoamérica. Y claro, han conseguido que hasta en España haya asignaturas universitarias con el sintagma Latinoamérica. Pero si el término Latinoamérica se inventó en el siglo XIX de origen francés para no tener que nombrarlo español o nada que sea hispano. Pensad rápido, personas más al norte de Latinoamérica. ¿A que pensáis en mexicanos? Hombre, supuestamente Latinoamérica son todas las personas de América que hablan una lengua descendiente del latín. Pues entonces los latinoamericanos más norteños serían algunos canadienses de la zona de Quebec. Pero no, esos no son latinoamericanos. Y últimamente Jamaica también la incluyen en el mundo latinoamericano, pero si allí hablan inglés. Pero como son pobres, sean latinoamericanos. ¿No os dais cuenta que Latinoamérica no es un término lingüístico, neutral, aséptico? ¿Que es un término ideológico? Pues nada, asignaturas con Latinoamérica por aquí, Latinoamérica por allá. Y esto el profesorado universitario que imparte dichas asignaturas, pues no se entera. Y entonces, claro, el alumnado mucho menos. Hombre, mucho peor será que algún profesor se entere y continúe. Pareciera que decir Hispanoamérica está prohibido. ¿Esto ya es una batalla perdida? No. Tengo esperanza. Somos varios los que estamos diciendo que Latinoamérica, ese término, mejor no, gracias. Poco a poco hay varios que están haciendo brecha. Hablemos de otra manera. Hablemos de hispanosfera. Yo he empleado el término hispanosfera, pero claro, hispanosfera tiene que ver con una esfera, con algo cerrado. Pues será mejor decir hispanofonía, que es algo abierto. Pero claro, si queremos incluir el mundo luso y el mundo hispano, pues será mejor emplear otro término. Iberoesfera, no, aparte que Iberoesfera es cerrado, Iberoesfera tiene que ver con cierta política de que España y Portugal se unan y España y Portugal sean el cerebro dirigente de todo lo que tiene que ver con descendientes de lusos e hispanos. Desde la península celtibérica no nos queda otra que reconocer que el protagonismo en el mundo iberófono pues ya no está en la península celtibérica, aunque tenemos mucho que decir y aportar. El protagonismo realmente está en América entera, y partes de África, y partes de Asia. O sea que si queremos hablar de cierta civilización, hablemos de iberofonía, que casi somos 900 millones de personas los que hablamos español y portugués, siendo el portugués el idioma más hablado en el hemisferio sur, y siendo el español y el portugués los dos idiomas universales más mutuamente compatibles entre sí, un 89%. Pero si somos más del 10% de la población mundial, somos el 11% al menos de la población mundial, y la población mundial ya hemos rebasado los 8.000 millones de personas. En fin, ¿cuál es la mejor manera de ser español? Pagar los impuestos. ¿Y la mejor manera de ser hispano? Pues cuidar y cultivar el uso oral y escrito de la lengua española, que no es la lengua castellana, que esa es otra película. Castellano es lo que hablaba el mío Cid. El castellano son dos cosas, una de dos. Si queremos tener una perspectiva actual, pues sería la versión española hablada en Castilla. Y claro, eso no abarca todo el español. Y desde otro punto de vista, castellano es esa lengua romance derivada del latín que emergió a partir de León, de Castilla, y se habló en ciertas zonas de la península celtibérica en la Edad Media. Y filológicamente, científicamente, ya se puede datar, hombre, no el día exacto, pero sí se puede datar, y nos basamos en la catedrática Lola Pons de la Universidad de Sevilla, especialista en historia del español, de que ya se puede hablar de castellano en torno al año 1000 y el castellano duraría en torno al 1500, porque a partir del siglo XVI el castellano tiene unos cambios fonéticos, unos cambios también en la escritura, y ya es otra cosa, no es castellano. Además que tiene influencias de otras lenguas. Entonces, esa otra cosa, a partir del siglo XVI, es lengua española. Y como las lenguas no están quietas, van cambiando,
Pues no sé a partir de cuándo, pero ya mismo a lo mejor hay que hablar, en vez de lengua española, lengua hispana, en vez de español, de hispano, si es que cambia otra cosa, otro nombre que se pueda poner. El caso es que la mejor manera de ser hispano es cuidar y cultivar la lengua española en su nivel oral y en su nivel escrito, pero a ser posible en comunidad con el resto de hablantes, con otros hablantes, escritores y pensadores de otros lares más allá de España, de cualquier continente. Asimismo, otra manera de ser hispano de provecho es cuidar y cultivar todas las lenguas de la península celtibérica, aumentar el conocimiento de todas las lenguas que han surgido en la península nuestra. Siguiente nivel, si esto fuese un videojuego, sería Cataclá, ser hispanista, en cuanto estudioso de elementos varios de la cosmovisión hispánica, y no solo de aspectos históricos o filológicos, artísticos, gastronómicos, geográficos, paisajísticos, estilísticos, científicos, filosóficos, o iberólogo, para no confundirnos con la connotación política de iberista, que iberista tiene que ver con un proyecto político de la unificación de la península entera, es decir, que España y Portugal estén bajo un mismo estado, que sean un mismo país. Un proyecto político, no sé si necesario, posiblemente si pensamos, la respuesta ¿es necesario? Pues la respuesta sería no, necesario no es. Pero ilusionante, sí. Y esto de iberólogo sería si ampliamos la exploración a la civilización iberófona. En definitiva, si Europa es el problema, América y parte de África y parte de Asia y hasta memorias sefarditas es la solución. Lo que acabamos de decir es un discurso que ha surgido en nosotros, pero claro, no somos autores intelectuales, estamos en deuda intelectual. Todo lo que acabamos de decir lo decimos gracias a que hemos leído y escuchado, pues, a Pedro Insua, a María Elvira Rocabarea, a Marcelo Gullo, más Marcelo Gullo, la película y luego el libro España, la primera globalización, de José Luis López Linares, y también Santiago Armesilla. Todo esto que acabo de expresar es un comentario de nuestro Facebook, si no me confundo, el 15 de octubre de 2022. Y uno de los comentarios, en concreto de Mario Jasper, reza así: el problema es que ni con pruebas ni explicaciones, mucha gente no entiende, es un trabajo muy grande. Pues sí, es un trabajo muy grande, pero en eso estamos. Viva Antonio de Lebrija. Para algunos Nebrija, pero Antonio de Lebrija. Buenas lecturas y conversaciones y a cultivar y cuidar todas las lenguas de la península celtibérica. Y a potenciar al menos la armonía de todos los que provenimos de la civilización iberófona. Y especialmente mando un abrazo a todos mis amigos americanos.